tenemos los distintos decretos como el 2011, que son los decretos de precios justos que han regulado los precios y que han tenido las ganancias para enfrentar la especulación como principal razón supuestamente de inflación. Ello sin duda es desacertado en esta cuarta edición de los decretos de control de precios y la inflación no ha sido en lo absoluto disminuida por estos decretos, sino más bien aumentado. Y a ello me refiero en esta lámina. Miren los índices de promedio de inflación y observen las variaciones promedio de inflación. Miren este gráfico de líneas, cómo ha aumentado la inflación. Y ello es evidente porque la especulación no es la causa de la inflación. La inflación ha sido producto del ataque a la propiedad, de las expropiaciones y confiscaciones en Venezuela, de que se ha incentivado desde el poder central una economía de puertos, que se ha aumentado el gasto público y la emisión de dinero inorgánico, entre otras razones de política económica pública. Por tanto, es desacertado sostener que la especulación, y estos son propios datos como fuentes del Banco Central de Venezuela y del Instituto Nacional de Estadística. La solución real es el incentivo a la producción, el otorgar seguridad jurídica, el promover y asegurar la inversión nacional y extranjera, el desmontaje de los controles de cambio que ya se realizó y de precios que estimulen la inversión y la diversidad en la producción. En definitiva, el establecimiento de medidas que estimulen el incentivo lo económico y favorezcan la dignidad de los ciudadanos. En ese sentido, entonces han habido otras regulaciones, además del 2011, como fue el decreto número 600, que estableció un margen de ganancias, estandarizó las ganancias en Venezuela y estableció el margen de ganancias del markup o techo del 30%. Se estableció la obligación de todos de inscripción en el RUCDAE, a diferencia del decreto anterior, que eran los productos seleccionados por la Subdecop anteriormente, y así se estableció en la SUNDE también en el 2014 un límite del 12,5% sobre la estructura de costos. Asimismo, el decreto 1467, también del 2014, donde se estableció no solamente la especulación como vender por encima de los productos regulados por el gobierno, sino también vender por encima del precio informado en la autorregulación, donde sostuvimos que entonces había que informar varias veces en virtud del favor libertatis de la garantía de los ciudadanos. Pero también la Providencia 070 del 27 de octubre estableció límites a los productores del 30%, a los importadores del 20% y márgenes de comercialización incluso del 60%. Ya no incluso por vía legal, sino por vía sublegal. Es decir, no se respeta incluso el principio de la legalidad administrativa. Y la privación del precio justo por parte de la SUNDE, llegando a la Ley Constitucional de Precios Acordados como nueva modalidad de control de precios. En ese sentido, el objeto de la Ley Constitucional de Precios Acordados es un supuesto diálogo, es un diálogo impuesto por parte del gobierno, una nueva modalidad de control de precios que ha tenido como objeto establecer un programa de precios acordados y el ámbito de aplicación, volviendo al 2011, de productos priorizados y un diálogo supuesto entre el sector público, privado y comunal. Pero como veremos más adelante, ese diálogo ha sido desconocido. Por otra parte, había una gran discrecionalidad administrativa, por no hablar de arbitrariedad, y no se han determinado los productos priorizados. Por tanto, esto ha implicado una vulneración de la autonomía privada empresarial, como lo sostiene el profesor Gaspar Ariño, ha implicado la intervención administrativa en la organización y bosquejo de precios, ha implicado una primera limitación, que es la estandarización del límite de ganancias del 30% por parte del decreto 2014, ha establecido un límite de 12,5% máximo de gastos en esa estructura de costos y una tercera limitación establecida por vía sublegal, la que señalé anteriormente, del 30%, 20% y márgenes de comercialización del 60%. Llegando a esa ley constitucional de precios acordados y desconocida por vías de hecho de la administración, por ejemplo, los venezolanos conocemos el caso del supermercado, privaciones de libertad, sanciones administrativas, enero del 2018, caso del supermercado 2, agosto del 2018, con ocasión de la reconversión cambiaria,
monetaria y la expresión el redondeo, y el caso de las farmacias de igual manera. Así, esta ley ha sido desconocida, ha sido implicando su arbitrariedad, y son los casos de supermercados y casos de supermercados y casos de baterías, por cierto, no establecidos en los productos priorizados por parte del gobierno en la ley constitucional de precios acordados. Me refiero al caso de las baterías. Y los venezolanos conocemos las colas para la adquisición de las baterías. Una orden drástica de baja de precios, reducción de precios, no reconocimiento del valor de reposición, por cierto, reconocido por el vicepresidente de la República y reconocido por la ley constitucional de precios acordados, pero luego desconocido por vías administrativas de hecho, sin procedimiento alguno, medidas autónomas no instrumentales y definitivas. Han habido, como señalé, nuevos casos en el caso de los supermercados y los precios acordados en rubros de cuidado personal durante el 2018 como últimas oportunidades, agosto y octubre del 2018. La derogatoria de la ley de régimen cambiario, y desde finales del 2018 empezamos en un vacío, en una especie de laissez-faire, incluso un dato técnico, hubo normas técnicas 318 y 298 en materia de carne de bovinos, en materia de cuidado personal, que se eliminaron suprimieron los márgenes de comercialización como límites a los márgenes de comercialización, y hubo resoluciones de la vicepresidencia de la República por 90 días que no fueron prorrogadas en el caso de la farmacia. Y súbitamente se vuelve a aplicar la ley de constitucional de precios acordados en abril y mayo del 2020, de tal manera que tenemos el fantasma o sombra de la utilización de la ley constitucional de precios acordados para intervenir la autonomía privada empresarial y la organización de las empresas. Así se dieron nuevas ocupaciones y llegamos así entonces al necesario reconocimiento del costo o valor de reposición establecido en dicha ley, que es un tema a discutir. Pueden haber otros métodos, pueden haber los métodos de primeros entrar, primeros en salir o costos promedios.